Seguimos en la bancada. En este momento está realizándose la comisión de un plenario de pymes y comercio. Claro, sí. Comisiones a cargo de Encuentro Federal. Sí. Está Farías, el socialista santafesino, a cargo de la comisión de pymes y Juan Brugue, el cordobés del oficialismo de esa provincia, a cargo de comercio. La semana pasada se pusieron de acuerdo y convocaron hoy como primera exposición del sector comercial, industrial, a la CAME, pero va a haber muchos más. En este momento se está desarrollando la comisión. En minutos vamos a tener información de lo que está pasando. Sí, esto obviamente nosotros transmitimos asuntos cooperativos, mutuales y organizaciones no gubernamentales. Y a las 3 de la tarde tenemos, Jessy, lo que ya decías. Ahí vemos. Ahí está. La ventana de la comisión, la pueden ver en la página, en la página de la Cámara. O sea, en realidad está la página de la Cámara y la página de Diputados TV. Simultaneidad nos impide porque tenemos a las 3 una comisión donde se puede dictaminar. Claro. Aparentemente se va a dictaminar después de un que proyecto del Ejecutivo. Después de que expongan los funcionarios. Después de que expongan los funcionarios. Viene claro. Maximiliano Fariña y también Alejandro Cacase del Ministerio de Regulación para exponer sobre la ley de hojarasca, y luego los diputados van a dictaminar sobre el texto. Veremos. Esta semana no parece que vaya a haber sesión, lo decíamos al inicio del programa. Esta semana. Bueno, por eso, perdón, Jessy, sí. ¿no? Pero por eso hoy y ayer algunos diputados opositores decían, y si hacemos un día más de comisión de plenario, el oficialismo no quiere para nada, quiere agotar la jornada en el día de hoy, pero dijeron, van a quedar expositores. Ya se vio hoy a la mañana en la comisión esta de cooperativas que hay gente que tiene muchas cosas para decir, y había una intención de algunos opositores de pedirle a los presidentes de las comisiones que se extienda un día más la jornada, diciendo, bueno, es un tema importante, es de volumen, a ver si se pueden hacer 2 jornadas de comisión. Hay que ver qué pasa si lo piden o no. Interesante lo que aporta Leo, muy interesante, porque tal vez hoy no haya dictamen. Claro. Yo la primera vez que lo escucho, pero es muy coherente porque recién ayer se supo que no había sesión el miércoles, y un poco lo que transmitimos hoy al mediodía tiene que ver con lo de las 3 de la tarde, porque una de las quejas que hay sobre la ley hojarascas es el tema cooperativas y se anticipó en esa reunión. Pero este tema, ley hojarascas, es el debate del día, y una de las voces que tuvo Diputados TV para contarnos un poquito de qué se trata es el diputado de Unión por la Patria, Diego Giuliano. Esto decía. La verdad que hay una cantidad de metáforas que se plantean en este tema, que algunas son tan sobreabundantes como las leyes que se pretenden derogar. Digo, el proyecto se presenta como una tarea de limpieza normativa, como si estuviéramos frente a un simple ordenamiento técnico del sistema jurídico. Pero yo creo que no, que lo que hay detrás de esto no es una poda, sino que es un cambio de modelo de Estado, que es lo que propone muchas veces el gobierno con escasa argumentación. Yo diría, primero, creo que Sturzenegger debería tener alguna otra cosa más importante que hacer que esta. ¿Por qué le digo? Porque en el sistema constitucional existe lo que se llama la derogación por desuetudo. Es decir, el desuso de las normas hace que se deroguen sin que haya necesidad de reunir al Parlamento para derogar, por ejemplo, la ley que tiene que ver con las penas de azotes. Es decir, como sancionar penas de azotes. Eso no se usó hace siglo y medio, con lo cual está derogada por desuetudo, por desuso. No es necesario reunir al Congreso, porque si es hacer una poda o un ordenamiento normativo, le faltan un montón de leyes que tampoco se usan y que, bueno, no están consignadas en esta ley de hojarasca. Bueno, escuchábamos a Diego Giuliano, y otra voz que tuvimos es del oficialismo, Lisandro Almirón, y sobre la ley de hojarascas esto decía. No, bueno, es parte del trabajo legislativo. Imagínense que nosotros no tenemos el número para entrar a sesionar sin acordar, digamos. Me parece que eso es importante y lo lleva adelante el presidente de la Cámara con el presidente de bloque, insisto, con estos temas, que son temas de acuerdo parlamentario, y es natural que los temas, cuando no están consensuados, se vayan dilatando. Me parece que en el caso concreto de los proyectos
del Ejecutivo en referencia a estos temas no son tratados porque hay una agenda legislativa distinta. La semana que viene sí vamos a sesionar. Hay un trabajo que viene realizando todo el equipo de La Libertad Avanza, incluso las comisiones se vienen trabajando de manera expeditiva, comisiones que por ahí eran criticadas de no estar conformadas, hoy están todas conformadas, creo que solo faltan las bicamerales, que también creo que se avanzó sobre eso. Escuchábamos a Almirón y hoy Jessy adelantaba, en realidad las placas adelantaban a Jessy, sobre un proyecto que tiene que ver con el PAMI. Contame un poquito de qué se trata. Sí, hay una situación que habrán visto copó bastante algunos titulares en los medios de comunicación sobre la situación que se está viviendo en el PAMI, que es como la obra social, digamos, de los adultos mayores. La obra social de los adultos mayores que estuvieron a cargo de ANSES, ¿no? A ver, esto porque a veces me confundo. Sí, creo, o sea, sí, no, es para todos, digamos. ¿Para todos? Sí, todos los adultos, todos los quienes se jubilan pueden acceder, o sea, pueden tener atención médica. Por el Estado Nacional. Claro, pueden tener atención médica en el PAMI. Muchos no la utilizan porque por ahí tienen una prepaga. Ah, claro. O Si tenés una prepaga, igual la podés usar. Si quisiera sí, pero en esos casos suelen ocurrir, claro, digamos, ¿no? Porque además las obras sociales también tienen descuento en medicamentos, etcétera. Claro. Acá tenés por un lado todo lo que es atención médica para los adultos mayores y además descuentos para medicamentos, si hay que hacer algún tipo de internación. Bueno, el tema es que venía habiendo muchos reclamos respecto a deudas que había hacia los prestadores del PAMI, y también hubo una resolución que cambió el monto que se le paga a los médicos, ¿sí? Cambió el sistema. Entonces, por eso hay varios proyectos. Yo traje uno solo, que es el de Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, que están expresando preocupación o rechazo sobre estos cambios. Quieren que también desde el Ministerio de Salud se den explicaciones al respecto. En este caso, de Pablo Yedlin, hay, por ejemplo, de los cordobeses que están en Provincias Unidas, también hay varios. Del Frente de Izquierda también hay varios reclamos al respecto. Aquí se hace un repudio a la resolución donde cambió cuál es el monto que se le paga a los médicos, y también un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Tiene giro a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que sabemos ya está en manos del oficialismo. Vamos a ver qué es lo que plantea exactamente este proyecto. Lo que solicita es, decíamos, la derogación de la resolución 1107/2026, ahí para que tengamos una idea de los montos, para explicar qué es lo que plantea esta resolución. Hasta esta resolución, la forma de pago para un médico que es prestador en el PAMI era un monto fijo, que era de 940 pesos, más un adicional de 5.000 por los pacientes. Y ahora se va a pasar a con esta resolución se pasa a un monto fijo que se le paga al médico prestador, que es de 2.100 por cada paciente asignado al mes. Entonces, lo que dicen los médicos es que esto implica un recorte del 50% de lo que cobran por ser prestadores del PAMI. Desde el gobierno dicen no, en realidad es un aumento del 120%, porque esto se pasa de este adicional a que sea un monto fijo. Bueno, ahí hay, digamos, distintas visiones. La cuestión es que hubo paro de 72 horas la semana pasada de los médicos por este cambio, ¿no? Entonces, lo que solicita el proyecto de Pablo Yedlin es la derogación de esta resolución. Dice que es una precarización a la labor de los médicos, que pone en riesgo la atención médica, y se hace eco de lo que han denunciado los médicos, que es un recorte de más del 50% de los honorarios, ¿sí? Esto es lo que se plantea exactamente en el proyecto de Pablo Yedlin. Vamos a la siguiente placa para ver también otros puntos que plantea el proyecto, que es el creciente endeudamiento con los prestadores de salud, y que esto lo que está afectando es la interrupción de servicios y restricciones para los afiliados, porque, digamos, hay un reclamo también de giro de dinero para poder estar al día con,
poder saldar esta deuda que está, por ejemplo, implicando retrasos en la entrega de medicamentos, en internaciones. No están pagando los laboratorios, digamos. Claro, los laboratorios es uno de los ejes, digamos, bueno, los médicos también están dentro de lo que es parte de esa deuda que se está... Es parte del reclamo también del sector de discapacidad, porque hay una parte que cubre PAMI. Lo Claro. poco que cubre el Estado Nacional lo cubre a través de Incluir Salud y de PAMI. Digo lo poco porque una gran parte lo cubre las obras sociales y las prepagas, pero quienes no tienen obra social y prepaga acuden a esos dos lugares y una de las quejas que hubo fue la falta de pago del PAMI. Claro. Bueno, entonces tenemos hasta aquí la parte más de lo que es un rechazo, ¿no? Que incluye el proyecto de resolución de Pablo Yedlin, pero hacia el final del proyecto también incluye un pedido de informes al Ministerio de Salud, al ministro Lugones en particular, que le pide que especifique cómo es el esquema de remuneración vigente para lo que son los médicos, los fundamentos de por qué tomaron esta resolución que cambia el esquema de pago, ¿no? De esto que tenía un doble componente a que sea uno fijo y que están denunciando que implica una reducción del 50%. También pide que se informe cuál es el monto total de la deuda con los prestadores y en el marco de este atraso en los pagos y el cambio con esta resolución, las medidas que se propone tomar el PAMI para evitar que haya una interrupción del servicio, que es lo que está ocurriendo en algunos casos. Y O sea, por que es eso... un pedido de informe que debería responder el Ministerio de Salud. Así es. Sería bueno que el Poder Ejecutivo, a través de su ministerio, empiece a responder a más pedidos de informes. Habitualmente no ocurre. Histórico esto, acá Leo está en diciendo. cualquier Nunca gobierno, los poderes cualquier ejecutivos- gobierno, mucho pedido de informe. Vos mirás la lista de proyectos presentados y tenés por lo menos un cuarto de pedidos de informe. Pero nunca se respondieron pedidos de informe de ningún gobierno. No, salvo que la oposición se ponga muy insistente y haga toda una estrategia legislativa para intentar avanzar, pero si no, quedan las comisiones, pero quedan. Sí. O lo que sí se responde o van a hablar de este tema, aclaremos, el próximo 29, cuando venga Claro. Manuel Adorni. Digo esto porque el otro día hablábamos con unos opositores acá, que Leo no me acuerdo si estaba presente, y obviamente hay un tema que tiene que ver con las denuncias judiciales por el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni. Se va a hablar de eso, pero es un informe de gestión. Entonces, estas cuestiones las habla el jefe de gabinete y la oposición Claro. le va a preguntar y va a hablar de esto, Adorni, va a hablar de la gestión de cada una de las áreas. También Sí. va a elegir un área de gestión donde crea que tenga que destacar cosas y lo va a decir. Digo, el informe no va a prescindir de su protocolo habitual, ¿no? Claro, ¿no? Además que tengamos en cuenta que hay una parte que son las respuestas escritas que enviaron los Eso está diputados, buenísimo. que se responden con un informe escrito que es muy extenso, que implica todas las áreas, pero después hechos por ahí que ocurrieron después de haber enviado esas preguntas y de que elabore el dinámica informe. la Argentina, no se Claro, puede en vivir Argentina así. pasan muchas No se puede cosas. vivir así. Entonces, Vos verbalmente respondés un informe. se hacen otras preguntas también más 2003. actuales. Son 5.000 Sí. preguntas. Escuchen Sí. esto, que es mortal. Son Sí, 5.000 sí. preguntas. Responde el jefe de gabinete 5.000 preguntas y entre que responde y viene, pasa de todo en Argentina. Así es. Entonces quedan viejas las que tenés que hacer. Tenés que responder en vivo, digamos. No, Bueno, después termina. Hay un espacio para que se hagan preguntas que están fuera de las que se hicieron por escrita y allí pueden hacer. La dinámica sigue siendo no la mejor con esto de los segmentos y de ir juntando las preguntas y que después se contesten todas juntas. La alteró algún funcionario que dijo, no, déjenme que a mí la dinámica me gusta. Lo hemos visto en parte con Guillermo Franco, también no en el ámbito del informe de jefe de gabinete, pero Patricia Bullrich cuando era ministra también decía, déjenme el ida y vuelta con los diputados que me gusta contestar y que esté más cerca la respuesta de la pregunta. Bueno, hay que ver, había intenciones de Guillermo Franco antes de dejar la jefatura de gabinete de que se cambiara un poco el reglamento para agilizar el informe. Hay que ver con qué metodología se va a hacer el próximo miércoles, pero está cercana Pero esta que ya decís está. vos. Bueno, Jessy, gracias por esta placa. Se cumplió esta semana un aniversario, primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio, por siempre el Papa Francisco para el mundo. Bergoglio, para quienes lo tuvimos como cardenal, en realidad como arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires y cardenal ya en el Vaticano, donde recordemos aquel día de 13 de marzo de 2013 fue elegido como papa, el primer papa elegido desde una zona tan lejana, ¿no? Creo que el primer no europeo de la historia, Exactamente. que fue obviamente el primer americano,
ahora hay un americano que lo reemplazó, y hace un año nos enteramos, un lunes a la mañana, recuerdo muy bien, que había fallecido. Recuerdo porque después tuve el impulso de ir a la catedral a ver cómo estaban ya empezando los homenajes. Una persona que dejó su marca en la Iglesia Católica con esa frase de hacer lío, en el que lo describía un poco porque desafiaba mucho los órdenes establecidos, y también lo conocimos en el Congreso cuando negociaba algunas leyes o de alguna manera quería dar su voz y su explicación, y no siempre era la voz nítida que uno esperaba del episcopado, sino que le ponía una impronta para ir para adelante y para decir, bueno, a ver, construyamos entre todos una síntesis, y un poco eso llevó al Vaticano, donde no se ató a las viejas estructuras y se le animó a varios poderes establecidos, presidentes, algunos organismos que por ahí tenían el nombre pero no estaban siendo lo dinámicos que él creía, y dejó un recuerdo muy grande. Todos los sectores políticos hace un año lo homenajearon y lo recordaron. Yo me voy a acordar siempre que estaba dando vueltas por el Vaticano unos días, en realidad estaba dando vueltas por la zona de Italia unos días antes de que él fuera, cuando él fue elegido en realidad, y participé de la apertura de el Vaticano, no, el partido del Vaticano, cuando ella había sido elegido. O sea que, digamos, se abrieron los museos, se abrió la Capilla Sixtina, y en Italia todo el mundo te preguntaba por él. Porque decían, ¿pero cómo hizo? ¿Pero cómo lo logró? Si es Argentina, si esto es imposible, si acá no penetra nadie. Y bueno, uno se agranda en esas cosas, dice, viste cómo somos. Viste, pero, en el país de Messi. No podían llegar, dice, pero acá va a romper una estructura que está muy anclada, una persona que es más disidente de lo que es la deuda del Vaticano. La verdad, no lo corrió nadie y se murió manejando el Vaticano. Nadie lo manejó nunca, ¿no? Sí, totalmente. Va a haber seguramente homenajes. Bueno, pasamos entonces este pequeño recuerdo del Papa Francisco. Seguramente decíamos, va a haber homenaje, va a haber una misa, va a haber personalidades y vamos a ver seguramente actividades acá en la Cámara de Diputados. Tenemos a Eduardo Valdés, que fue embajador ante Tenemos a Eduardo Valdés, Vaticano, que fue nada más ni nada menos. Embajador después de que él fue elegido, obviamente que fue elegido el Papa Francisco, lo conocía y viajó al Vaticano para ser embajador. Leo, no me quiero ir sin que me cuentes uno de los 3 proyectos que hay de ficha limpia. Vuelve esta discusión, una discusión que tiene que ver con la posibilidad de que un candidato no pueda hacerlo porque tenga una condena por casos de corrupción en segunda instancia. Ahora hay proyectos en Senado y Diputados que amplían un poco eso. Contame un poquito. Y uno de los proyectos que tenemos es de Gisela Scaglia, la diputada de Provincias Unidas, la ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe y ex diputada del PRO en su momento aquí en la Cámara de Diputados, que presenta una de las iniciativas. Justamente te decía su pasado en el PRO, porque el PRO es el que llevó la bandera de estos proyectos. Recordemos la figura de Silvia Los Penato pidiéndolo insistentemente, había tenido dictamen de comisión, había perdido estado parlamentario, costó mucho que saliera de la Cámara de Diputados. La ahora legisladora porteña, Los Penato, en su momento casi armadora de la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza en el comienzo del gobierno, casi en llanto al final de ese año en que no se pudo aprobar y se aprobó en el verano finalmente de 2025 el proyecto. Bueno, el PRO le costó mucho sudor y lágrimas, podríamos decir, este proyecto, y ahora vuelve. Vuelve con la diputada Scaglia, que más o menos el tema del proyecto es el mismo. Que es de Provincias Unidas, pero viene del PRO. Claro. Acá saltaron todos. Incluso cuando se había sido electa, desde que se eligió y hasta que asumió su banca, estaba eso que siempre vemos, sobre todo los periodistas parlamentarios, de dónde va a ir tal diputado, qué va a hacer, va el bloque de... Pero era vice de Puyaro, no podía ir a un bloque distinto al de que representaba. No, y que es parte de una coalición, es parte de la coalición que gobierna la provincia de Santa Fe, que incluye al PRO, incluye a la Unión Cívica Radical y al Partido Socialista también. Yo coincido con ustedes en que tenía que ir a ese bloque al que finalmente fue, pero no estuvo exenta de las suspicacias y de los signos de pregunta. Fue una reunión del PRO que se hizo, no me acuerdo dónde. Claro. Y en misma semana se anotó en el bloque Provincias Unidas. O sea, fue como una reunión del Consejo del Partido del PRO. Porque también está esto de querer mantener la pata PRO dentro de la estructura y de decir, mostrarse como la líder del PRO en ese distrito. Entonces, también no es que iba de cabeza lo de Puyaro. Sí, obviamente iba a acompañar y acompaña todas las políticas del gobierno provincial, pero
quiere ser la referente y es un poco la referente del PRO en esa ¿Qué tiene provincia. este proyecto diferente ¿Qué al que se tiene? aprobó? Inhabilitación para ser candidatos cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada aún sin sentencia Segunda firme. instancia. Hasta ahí estamos igual que el año pasado. Ahí estamos igual que Sigamos, lo que se a ver. aprobó en febrero de 2025. Y las condenas son por corrupción, por fraude contra el Estado, Ahí igual. por lavado de activos. Eso no estaba hasta- antes. no, lavado de activos no estaba. Abuso Tampoco. y está. trata de personas, que son los temas que pedían muchos bloques, muchos espacios políticos que finalmente no habían sido incluidos y ahora sí están en este proyecto. Bien, eso no estaba de acuerdo con esto Silvio de los Penato, que decía como es una prohibición de ser candidato a un cargo político, tiene que ser fraude contra el Estado. Claro, exactamente. Entonces se daba una contradicción, decían los detractores de esto, porque decía cómo. Un pedófilo podía Claro, ser candidato. Un pedófilo puede ser una candidato y persona con alguien una que se causa- robó una cafetera de un ministerio no. Exacto, no. Exacto. Por dar un ejemplo. Esto no va a pasar con este proyecto. Bien. Exactamente. Tenemos también otros delitos Bueno, como otro delito. Contra la vida, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional son otros de los delitos que están contemplados para la inhabilitación para que el político o que el ciudadano pueda ser candidato. Se mantiene durante el cumplimiento de la pena y hasta 10 años después. Esto también era uno de los puntos que se habían visto mucho en el proyecto original, en los proyectos originales que finalmente se terminó consensuando hasta cuándo duraba, cuándo prescribía esa inhabilidad, dice hasta los 10 años. Incorpora como causal de inelegibilidad, y acá lo leo, perdonen que leo, ¿no? Pero Está bien, tenemos perfecto. que leer en este caso, y supuesto de inhabilidad a deudores alimentarios morosos. Perfecto. Otro ítem que se agrega y extiende el criterio de responsabilidad más allá de los delitos penales graves, que es un poco lo que veníamos. Un poco, vuelve ficha limpia con más delitos. Exactamente. Esto es la idea. lo que tienen los proyectos que se presentaron en diputados. Hay uno de Karina Banfi también. Y el del PRO del Senado también agrega algún que otro delito, no lavado de activos. Me parece que es el debate que se va a venir y que se va a mezclar si hay una reforma política, ¿Se va a venir? inevitablemente. Si es que hay, no sé. Veremos. Promesa, aquello. Yo estuve el 1 de marzo con ustedes, decían eso. Sí, 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 sí. Bueno. lo dicen. Gracias, Leo, Muchas por la gracias, placa y Cantón, por esta por hora. favor. Gracias, Jessy. A vos. Gracias a ustedes también. Nos vamos, volvemos mañana acá a las 3 en la bancada. Gracias por esto.